Hola a todos y bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. ¡Hola! Nos vamos a sumergir en el mundo del síndrome de Asperger, Exacto. yendo más allá de las definiciones simples. Sí. Para realmente entender la experiencia, Claro. vamos a analizar a fondo Ajá. extractos del libro, Sí. El síndrome de Asperger, Intervenciones Psicoeducativas. De Mer Carmen Cobo González y Eva Morán Velasco. Exacto. Lo que buscamos es ofreceros una visión Sí, completa y sobre todo humana del Asperger, me encanta. desmontando mitos, destacando tanto los retos Sí, como las increíbles capacidades de quienes lo experimentan, me encanta ese enfoque. ¿verdad? Y hablando de desenfontar mitos, Sí. empezamos aclarando qué es y qué no es el Asperger. Vale, El libro deja claro que no es una enfermedad. totalmente. No. Es fundamental entenderlo como una forma diferente Ya. de procesar el mundo, Ah. de percibir la información y de relacionarse socialmente. Entiendo. El libro incluso cita a Hans Asperger. ¿Quién decía que estos niños se pueden identificar Sí. de modo casi instantáneo? Esa palabra casi ya nos da una pista Es verdad. de la complejidad que vamos a descubrir. Esa frase ya nos invita a profundizar. Totalmente. Y hablando de complejidad, Sí, el libro nos presenta la tríada de Wing. ¿verdad? Efectivamente. Podemos explicar a nuestra audiencia qué es eso exactamente. Antes que sí. La tríada de Wing, que el libro ilustra con un gráfico muy útil, Ajá. describe las tres áreas principales Vale. que se ven afectadas en el Asperger. Entiendo. La competencia social, Ajá. la comunicación Sí. y la flexibilidad mental y del comportamiento. Vale, perfecto. Estos tres pilares son esenciales para comprender cómo las personas con Asperger experimentan el mundo. Entonces, podríamos decir que la tríada de Wing nos da un mapa Exactamente. para entender los retos que pueden enfrentar las personas con Asperger en su día a día. Exactamente. Por ejemplo, en el área de la competencia social. El libro describe dificultades Ajá. para comprender las normas sociales no escritas, Entiendo. lo que puede llevar a malentendidos o situaciones incómodas en cuanto a la comunicación. Sí. Se mencionan dificultades para interpretar el lenguaje figurado, la ironía o el humor. Ya. Y en el ámbito de la flexibilidad mental y del comportamiento, Sí. se habla de la necesidad de rutinas Entiendo. y la dificultad para adaptarse a cambios inesperados, Sí, entendido. ¿verdad? Pero el libro no se queda solo en los retos, ¿verdad? No, por supuesto. Sino que también dedica un espacio importante a destacar Claro. los puntos fuertes de las personas con Asperger. Por supuesto. ¿No? Es que, como decíamos al principio, Sí. es crucial entender el Asperger Ya. desde una perspectiva integral. Ya. El libro resalta Sí. la honestidad, Sí. la lealtad, Ajá. la memoria excepcional para detalles, Increíble. la capacidad de concentración, Sí. el pensamiento lógico, cualidades que muchas personas envidiarían. Es cierto, a veces nos olvidamos de que la neurodiversidad Totalmente. enriquece nuestra sociedad. Sí. De hecho, el libro incluye citas de adultos con Asperger que describen cómo sus diferencias Ajá. se han convertido en ventajas Claro. en sus vidas profesionales. Exactamente. Muchos destacan su capacidad para enfocarse Ya. en tareas complejas, su atención al detalle, ¿Hermé? su honestidad a la hora de expresar sus ideas Increíble. o su pasión por temas específicos, Y lo que les convierte en expertos en sus campos. es fascinante cómo lo que para algunos puede ser un obstáculo, Sí, para otros puede ser una herramienta de éxito. totalmente. Y hablando de perspectivas, Sí, el libro también aborda el tema del diagnóstico, ¿verdad? efectivamente. Parece que para muchos padres Sí, el proceso de diagnóstico puede ser largo sí. y complejo. Sí, el libro recoge el testimonio de un padre Ajá. que describe la odisea, que vivió hasta conseguir un diagnóstico para su hijo. Claro. Es importante entender que el diagnóstico no es un estigma, ¿Ya? sino una herramienta Ajá. que permite acceder a los recursos y apoyos necesarios Entiendo. para que la persona con Asperger pueda desarrollar todo su potencial. Totalmente. Y además, el diagnóstico puede ser un punto de inflexión. Sin duda. No. Para la propia persona con Asperger. Claro. El libro menciona que muchos adultos describen el diagnóstico Sí. como un momento de liberación, De autoconocimiento. de entender por qué se sentían diferentes. Exactamente. El autoconocimiento es fundamental para la aceptación y el desarrollo personal. Claro. Y en el caso del Asperger, Ajá.
entender cómo funciona tu mente, Sí. cómo procesas la información, Sí. cómo te relacionas con los demás. Te permite desarrollar estrategias para afrontar los retos, Claro. potenciar tus fortalezas. Es como si el diagnóstico te diera las gafas adecuadas Exactamente. para ver el mundo con claridad. Te proporciona un marco de referencia Ya. para comprenderte a ti mismo Ajá. y para explicarle a los demás cómo te sientes, Sí. qué necesitas. Me parece fundamental. Y hablando de comprender, Sí, el libro apenas explora diversas teorías así es. que intentan explicar las causas del Asperger, ¿verdad? El libro nos presenta la teoría de la mente, Ajá. el déficit en la función ejecutiva, Sí. la debilidad de la coherencia central, Ajá. la disfunción del hemisferio derecho Ya. y la teoría de la empatía-sistematización. Son un montón. Espera. Podremos desgranar algunas de ellas Claro que sí. para que nuestra audiencia pueda entenderlas mejor. Empecemos por la teoría de la mente, Vale. que plantea que las personas con Asperger tienen dificultades para comprender los estados mentales de los demás. Entiendo. Es decir, para ponerse en el lugar del otro. ¿Y cómo se explica eso en el libro? Se utiliza el ejemplo de la tarea de Salian, Ajá. un experimento donde se les pide a los niños que predigan dónde buscará un personaje un objeto. Bueno. Después de que éste haya sido movido sin que el personaje lo sepa, ¿Ya? los niños con Asperger suelen fallar en esta tarea. Entiendo. Lo que indica que les cuesta entender Sí, que otras personas pueden tener creencias diferentes a la suya. Es como si les faltara esa capacidad intuitiva para leer las mentes de los demás. Exacto. Y hablando de leer, ¿qué nos dice el libro sobre la debilidad de la coherencia central? Ajá. Recuerdo que mencionaba algo sobre la percepción de los detalles. Efectivamente, esta teoría propone que las personas con Asperger tienden a procesar la información de forma fragmentada, Ya. centrándose en los detalles, Ya. y teniendo dificultades para integrar esos detalles en un contexto global. ¿Y qué ejemplos utiliza el libro para ilustrar esta teoría? Se utiliza la metáfora del telescopio, Sí. hecho con un tubo de papel, Ajá. para explicar cómo las personas con Asperger... A menudo se enfocan en un detalle específico, Entiendo. perdiendo de vista el panorama general. También se incluyen descripciones vívidas Sí. de la sobrecarga sensorial que pueden experimentar, Ajá. mostrando cómo los estímulos cotidianos, Ya. como los ruidos fuertes o las luces brillantes, Sí. pueden resultarles abrumadores. Es como si su cerebro amplificara ciertos estímulos, ¿no? Exacto, Imagino que esto puede generar mucha ansiedad y estrés. sin duda. Mm. Y esto nos lleva a otra teoría que explora el libro, Sí. el déficit en la función ejecutiva. Ajá. Esta teoría se centra en las dificultades Sí. que pueden tener las personas con Asperger Mm. para planificar, Ah. organizar, controlar sus impulsos Sí. y adaptarse a cambios inesperados. Es decir, que la dificultad no está tanto en comprender la información, ¿Qué? sino en gestionarla de forma eficiente. Exactamente. El libro utiliza el ejemplo de un niño Ah. que se frustra porque no puede encontrar su juguete favorito, Ya, a man. pesar de que está justo delante de él. Entiendo. No es que no vea el juguete, Claro. sino que su cerebro se centra en otros detalles, como el color de la caja o la textura del suelo. Es como si su cerebro estuviera procesando demasiada información a la vez Exacto. y tuviera dificultades para filtrar lo que es relevante en cada momento. Precisamente. Y esta dificultad para filtrar la información se le puede explicar por qué las personas con Asperger Ya. a menudo tienen una gran sensibilidad al juicio externo, Entiendo. al percibir todos los detalles del entorno, Sí. incluyendo las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los demás. Ya. Pueden sentirse abrumados por la crítica o la desaprobación, Claro. incluso cuando no está dirigida a ellos. Es como si estuvieran constantemente bajo un microscopio, ¿verdad? Exacto. Sintiendo que cada mirada, cada gesto, cada palabra Sí. está analizándolos. Exactamente. Y esta hipersensibilidad al juicio externo Sí, puede generar mucha ansiedad claro. y dificultar las relaciones sociales. Ya veo. Por eso es fundamental que las personas con Asperger Sí. cuenten con un entorno de apoyo y comprensión donde se sientan seguros para expresar sus emociones Ah, y donde se valore su singularidad. totalmente de acuerdo. Y ahora que ya hemos sentado las bases teóricas, Sí, me encantaría profundizar en las características específicas del Asperger claro, y en las estrategias de intervención que propone el libro. por supuesto. Pero
Creo que eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. A ver. Así daremos tiempo a nuestra audiencia para asimilar toda esta información Claro. y para que reflexione sobre la importancia de entender el Asperger Sí, desde una perspectiva humana e integral. totalmente de acuerdo. ¿Te parece? Perfecto. Retomando nuestra inmersión en el mundo del Asperger, vamos a explorar ahora algunas de las características que se describen en el libro, centrándonos en cómo se manifiestan en la vida real. Perfecto, porque al final lo que nos interesa es comprender cómo estas características impactan en el día a día de las personas con Asperger, ¿verdad? Exactamente. Y una de las áreas que más atención recibe en el libro es la interacción social. Como mencionábamos antes, las personas con Asperger pueden tener dificultades para entender las normas sociales no escritas, lo que puede generar situaciones incómodas o malentendidos. Pero recuerdo que el libro ponía el ejemplo de una persona con Asperger, que al saludar a alguien le daba un abrazo demasiado fuerte sin darse cuenta de que estaba invadiendo su espacio personal. Sí, es un ejemplo muy ilustrativo. Las personas con Asperger suelen ser muy literales en su interpretación del lenguaje y pueden tener dificultades para leer las señales no verbales, como la expresión facial o el tono de voz. Esto puede hacer que malinterpreten las intenciones de los demás o que no sepan cómo actuar en determinadas situaciones sociales. Entiendo, es como si les faltara ese manual de instrucciones, que la mayoría de nosotros aprendemos de forma intuitiva, a través de la observación y la experiencia. Y esto puede generar mucha ansiedad, ¿verdad? Sin duda, el libro habla de la importancia de enseñar habilidades sociales de forma explícita a las personas con Asperger, utilizando técnicas como el modelado o la práctica en situaciones reales o los juegos de rol. Es decir, que en lugar de esperar a que aprendan por sí solos, hay que proporcionarles las herramientas y el apoyo necesarios para que puedan desenvolverse con éxito en el mundo social. Exactamente. Y esto también implica crear entornos sociales que sean estructurados y predecibles, donde se sientan seguros y donde puedan anticipar lo que va a suceder. Claro, porque la imprevisibilidad puede generarles mucho estrés, ¿no? Hablando de estrés, el libro también dedicaba un apartado a la inflexibilidad, a las rutinas, ¿verdad? Sí, las personas con Asperger a menudo se sienten más cómodas cuando tienen rutinas establecidas y pueden experimentar ansiedad o frustración cuando se producen cambios inesperados. Recuerdo que el libro mencionaba el caso de un niño que se ponía muy nervioso si su madre cambiaba el orden de las actividades por la mañana. Incluso algo tan simple como desayunar antes de vestirse podía desestabilizarle por completo. Efectivamente, para ellos, las rutinas son como un mapa que les ayuda a navegar por el mundo de forma segura, y cuando ese mapa se altera pueden sentirse perdidos y desorientados. Es como si le quitaras el suelo de debajo de los pies, ¿no? Oh. Y en esos momentos, ¿qué tipo de estrategias se pueden utilizar para ayudarles? El libro sugiere la importancia de anticipar los cambios, de explicarles con detalle lo que va a suceder y de darles tiempo para adaptarse a la nueva situación. También se habla de la utilidad de las agendas visuales o los horarios que les permiten visualizar la secuencia de actividades y anticipar los cambios. Es decir, que se trata de dotarles de herramientas que les ayuden a gestionar la incertidumbre y a sentirse más seguros ante los cambios. Exactamente. Y esto también es aplicable a otra característica que se describe en el libro, los intereses restringidos. Las personas con Asperger a menudo tienen intereses muy específicos y apasionados a los que dedican gran parte de su tiempo y energía. Sí, recuerdo que el libro ponía el ejemplo de un niño que está obsesionado con los trenes y se pasaba horas leyendo sobre ellos, viendo vídeos, construyendo maquetas. Es un ejemplo clásico. Estos intereses pueden ser muy enriquecedores para ellos, ya que les permiten desarrollar sus conocimientos, su creatividad y su capacidad de concentración. Sin embargo, también pueden convertirse en un problema si interfieren con otras áreas de su vida, como las relaciones sociales o las obligaciones académicas. Claro, es como si el interés se convirtiera en una especie de túnel que les impide ver el mundo en su totalidad. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? El libro sugiere la importancia de negociar tiempos dedicados a los intereses especiales, de intentar integrarlos en actividades educativas o de promover otros intereses más amplios. También se habla de la necesidad de poner límites, de enseñarles a gestionar su tiempo y a priorizar las tareas. Es decir, que se trata de ayudarles a encontrar un equilibrio entre su pasión y las demandas del mundo real. Exactamente. Y esto nos lleva a otra área importante que aborda el libro, las dificultades de comunicación. Como mencionábamos antes, las personas con Asperger suelen tener un estilo de comunicación muy literal y pueden tener problemas para entender el lenguaje figurado, la ironía o el humor. Recuerdo que el libro contaba la anécdota de una niña con Asperger que, al escuchar la expresión «está lloviendo a cántaros», se asomó por la ventana buscando los cántaros. Es una anécdota muy divertida que ilustra a la perfección esta dificultad
para interpretar el lenguaje figurado para las personas con Asperger, las palabras significan exactamente lo que dicen, sin dobles sentidos ni interpretaciones subjetivas. Claro, lo que para nosotros es una simple metáfora, para ellos puede ser una fuente de confusión o incluso de ansiedad. Sin duda, y esto puede dificultar la comunicación en muchos ámbitos, desde las conversaciones cotidianas hasta la comprensión de textos académicos. ¿Y qué estrategias se pueden utilizar para facilitar la comunicación con las personas con Asperger? El libro destaca la importancia de utilizar un lenguaje claro y conciso, de evitar las ambigüedades y de explicar el significado de las expresiones figuradas. También se habla de la utilidad de los apoyos visuales, como las imágenes o los pictogramas, que les ayudan a comprender mejor la información. Es decir, que se trata de adaptar nuestro estilo de comunicación a sus necesidades de ser pacientes y de asegurarnos de que realmente nos entienden. Exactamente. Y esto es aplicable no solo a la comunicación verbal, sino también a la no verbal. Las personas con Asperger pueden tener dificultades para interpretar las expresiones faciales, el lenguaje corporal o el tono de voz, por lo que es importante ser conscientes de nuestras propias señales no verbales y de cómo pueden ser percibidas por ellos. Es como si tuviéramos que ser más transparentes en nuestra comunicación, ¿verdad? Dejar claro lo que pensamos y sentimos sin dar lugar a malentendidos. Precisamente, y esto nos lleva a otra característica que se menciona en el libro y que está muy relacionada con la comunicación, la hipersensibilidad al juicio externo. Como decíamos antes, las personas con Asperger pueden percibir todos los detalles del entorno, incluyendo las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los demás, lo que les hace más vulnerables a la crítica o la desaprobación. Claro, porque al captar todas las señales pueden malinterpretarlas o darles una importancia desproporcionada, ¿no? Exactamente, un simple gesto de desaprobación, una mirada crítica o un comentario sarcástico pueden generarles una gran ansiedad y afectar a su autoestima. Es como si estuvieran constantemente expuestos a un bombardeo de estímulos emocionales que no saben cómo gestionar. Precisamente, y por eso es fundamental crear un entorno de apoyo y comprensión donde se sientan seguros para expresar sus emociones y donde se valore su singularidad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de emociones, el libro también dedica un apartado a las dificultades emocionales que pueden experimentar las personas con Asperger, ¿verdad? Y esas personas con Asperger experimentan las mismas emociones que cualquier otra persona, pero pueden tener dificultades para identificarlas, expresarlas y regularlas de forma adecuada. Recuerdo que el libro mencionaba el concepto del termómetro de emociones como una herramienta para ayudarles a entender y gestionar sus propias emociones. Exactamente. El termómetro de emociones es una representación visual que les ayuda a asociar las diferentes emociones con su intensidad. Por ejemplo, pueden aprender a identificar que la rabia se asocia con un color rojo intenso, mientras que la tristeza se asocia con un color azul más apagado. Es como si les dieras un lenguaje visual para comprender y comunicar sus propias emociones. Precisamente el libro también menciona otras estrategias para la regulación emocional, como las técnicas de relajación, la respiración profunda o la identificación de los desencadenantes emocionales. Es decir, que se trata de dotarles de herramientas para que puedan gestionar sus emociones de forma saludable, ¿no? Exactamente. Y esto es fundamental para su bienestar emocional y para que puedan desarrollar relaciones sociales satisfactorias. Totalmente de acuerdo. Y ahora que ya hemos explorado algunas de las características del Asperger, me encantaría profundizar en las experiencias reales de personas que viven con esta condición, pero creo que lo dejaremos para la última parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. Así daremos tiempo a nuestra audiencia para asimilar toda esta información y para que reflexione sobre la importancia de entender el Asperger desde una perspectiva humana e integral. En esta última parte de nuestra inmersión en el mundo del Asperger vamos a explorar las experiencias reales de personas que viven con esta condición, tal y como se recogen en el libro El síndrome de Asperger, intervenciones psicoeducativas. Me parece una idea genial. Al final, lo que realmente nos ayuda a comprender el Asperger es escuchar las voces de quienes lo experimentan en primera persona, ¿verdad? Totalmente. El libro incluye una sección llamada Experiencias, donde se comparten testimonios de personas con Asperger, de sus familias y de profesionales que trabajan con ellos. ¿Y por dónde empezamos? El libro abre esta sección con la experiencia de un padre que decidió no enfocar el Asperger de su hijo como una enfermedad, sino como una forma diferente de ser. De hecho, hay una cita suya que me parece muy significativa. Dice así: el niño convive con el ESA. Él sabe que lo nombramos y cuando ha preguntado qué es, le decimos que es el nombre que las personas hemos dado a los niños que tienen problemas como él en entender las cosas. Es decir, él desde pequeño ha sido consciente de que le costaba hacer determinadas cosas que era distinto a sus compañeros y los demás le parecían extraños. Cuando él le ha preguntado por qué es así, se le ha dicho que él no es como los demás, que tiene cosas buenas, resaltándole lo buenas que son y que nosotros lo queremos mucho como es, pero que tiene que aprender a convivir con los demás en el sentido de enseñarle estrategias. Por ejemplo, cuando algo no entiende, quizás están gastando una broma, una frase rara,
Es una frase con doble sentido, que cuando se ponga nervioso y necesite estar en un sitio, solo lo reclame si está en el colegio, al tutor, etcétera. No hemos planteado como decirle, hijo, tiene síndrome de Asperger, como si fuera una enfermedad, sino como una forma de ver y entender la vida con muchísimas dificultades de la sociedad que nos rodea, pero con puntos positivos que aprovechar y tratar de sortear del mejor modo posible las muchas dificultades. Me parece una perspectiva admirable. En lugar de centrarse en lo que el niño no puede hacer, se centran en sus fortalezas y en cómo ayudarle a navegar por el mundo con sus diferencias. Exactamente. Y este enfoque positivo se refleja también en el testimonio de un adulto con Asperger que comparte sus recuerdos de la escuela, la interacción social y el trabajo. Me encantaría saber más sobre su experiencia. ¿Qué tipo de dificultades recuerda de su etapa escolar? Describe cómo se sentía aislado y diferente de sus compañeros, que a menudo se burlaban de él por sus intereses, y su forma de ser le costaba entender las normas sociales no escritas, y a menudo se sentía frustrado y confundido. Es desgarrador escuchar eso. Las burlas y el acoso pueden tener un impacto tan profundo en la autoestima y el bienestar emocional. Sin duda, y eso nos recuerda la importancia de crear entornos escolares inclusivos donde se valore la diversidad y se enseña a los niños a respetar las diferencias. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué hay de su experiencia con la interacción social? Comenta que siempre le costó hacer amigos y mantener relaciones duraderas. Le resultaba difícil interpretar las señales sociales y a menudo se sentía incómodo en situaciones sociales. Es comprensible sin las herramientas adecuadas. La interacción social puede ser un campo minado para las personas con Asperger. Así es, pero también destaca que con el tiempo aprendió a identificar a las personas que le aceptaban tal y como era y a construir relaciones auténticas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Es una lección importante. A veces solo necesitamos encontrar a las personas adecuadas que nos comprendan y nos valoren por quienes somos. Exactamente, y esto nos lleva a su experiencia laboral. Comenta que le costó encontrar un trabajo que se ajustara a sus necesidades y que le permitiera desarrollar sus capacidades. ¿A qué tipo de dificultades se refiere? Habla de la dificultad para trabajar en equipo, para seguir instrucciones complejas o para adaptarse a los cambios de última hora. Son dificultades que hemos comentado antes, relacionadas con la flexibilidad mental y la necesidad de rutinas. Exactamente, pero también destaca que una vez que encontró un trabajo que le permitía utilizar sus habilidades especiales, se sintió realizado y motivado. De hecho, menciona que su capacidad de concentración, su atención al detalle y su pasión por su trabajo le permitieron destacar en su campo. Es una historia inspiradora que nos recuerda que las personas con Asperger tienen mucho que aportar al mundo laboral si se les dan las oportunidades adecuadas. Totalmente. Y para cerrar esta sección de experiencias, el libro incluye la entrevista a un profesional especializado en Asperger, quien ofrece una perspectiva global sobre la evolución de los recursos y los retos que aún quedan por superar. Me interesa mucho su punto de vista, que destaca en cuanto a la evolución de los recursos. Señala que en las últimas décadas ha habido un avance significativo en el diagnóstico y el reconocimiento del Asperger, lo que ha permitido que más personas puedan acceder a los apoyos que necesitan. También destaca la creación de más servicios especializados como centros de atención temprana, escuelas inclusivas o programas de formación para profesionales. Es una buena noticia. Cuanto antes se identifique el Asperger, antes se podrá intervenir y proporcionar las herramientas necesarias para que la persona pueda desarrollar su máximo potencial. Exactamente. Sin embargo, también señala que aún existen limitaciones en el sistema educativo, como la falta de formación específica para los profesores o la dificultad para adaptar el currículo a las necesidades de los alumnos con Asperger. Es decir, que aún queda mucho por hacer para crear un sistema educativo realmente inclusivo, ¿no? Sin duda, y esto nos lleva a la última reflexión que plantea el profesional, la importancia del acompañamiento a lo largo de la vida. Destaca que las personas con Asperger necesitan apoyo no solo en la infancia, sino también en la adolescencia y a la edad adulta para afrontar los retos de cada etapa vital. Es decir, que la inclusión no se limita a la escuela, sino que debe abarcar todos los ámbitos de la vida. Exactamente. Y esto implica la creación de una red de apoyo sólida que incluya a la familia, los profesionales, los amigos y la propia comunidad. Es un mensaje poderoso para cerrar nuestra inmersión en el mundo del Asperger. Hemos explorado las características, las teorías, las estrategias de intervención y las experiencias reales de personas que viven con esta condición. Y creo que lo más importante que nos llevamos de esta inmersión es la necesidad de entender el Asperger desde una perspectiva humana e integral, valorando la diversidad y creando una sociedad más inclusiva para todos. Totalmente de acuerdo. Y como reflexión final, me gustaría recordar a nuestra audiencia que cada persona con Asperger es única, con sus propios talentos, desafíos e intereses. El reto está en aprender a ver más allá de las etiquetas y apreciar la riqueza que la neurodiversidad aporta a nuestra sociedad. Palabras sabias para cerrar nuestra inmersión. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. El placer ha sido mío. Hasta la próxima, Hala Corsia.